Hay una razón muy concreta por la que lo que pides no llega. No es que el universo no te escuche, no es que no lo merezcas, no es mala suerte, ni mal momento, ni falta de esfuerzo. La razón es más simple y más profunda que todo eso. La forma en que lo estás pidiendo es exactamente la que lo aleja. Y cuando entiendas esto, cuando realmente lo entiendas y no solo lo leas como una idea interesante, todo va a cambiar. Vivimos sin darnos cuenta en una paradoja enorme. Queremos algo con toda la fuerza de nuestra voluntad y sin embargo, la manera en que lo deseamos, la manera en que pensamos en ello, la manera en que hablamos de ello, la manera en que nos relacionamos con esa ausencia, está diseñada exactamente para mantenerlo lejos. Es como si estuvieras corriendo hacia una puerta y empujándola con fuerza, convencido de que más fuerza es más posibilidad, sin darte cuenta de que esa puerta se abre hacia ti, que el movimiento que necesitas no es empujar, sino soltar y dejar que llegue. La primera cosa que necesitas entender es esta. No es lo mismo pedir desde la carencia que pedir desde la apertura. Son dos estados completamente diferentes y producen resultados completamente diferentes. Cuando pides desde la carencia, cuando el pedido nace de la angustia de no tener, de la desesperación por conseguir, de la necesidad urgente que sientes como un vacío en el pecho, esa angustia, esa desesperación, esa urgencia, es la señal que estás enviando al mundo, no las palabras del pedido, la señal emocional que las acompaña. Y aquí está el problema. La realidad que construyes no responde a tus palabras, responde a tu estado interno, a tu frecuencia, si quieres llamarla así, a la energía que está detrás de lo que pides. Y cuando esa energía es de escasez, cuando el pedido nace de la convicción profunda de que te falta algo fundamental, estás reforzando exactamente esa convicción. Estás construyendo más de lo mismo, más ausencia, más necesidad, más carencia. Piensa en la última vez que pediste algo con verdadera desesperación, no con confianza, sino con angustia, con la sensación de que si no llegaba estarías perdido. ¿Llegó? ¿Y si llegó? ¿Llegó de la manera en que lo esperabas, con la calidad que realmente necesitabas? ¿O llegó de una manera que en realidad no resolvió nada de fondo? La mayoría de las personas que reflexionan honestamente sobre esto descubren un patrón, que lo que se pide desde el miedo, aunque a veces llega distorsionado. Llega de manera que no termina de satisfacer. Llega trayendo nuevos problemas que se parecen mucho al problema original, porque el estado interno que produjo el pedido no cambió. Ahora piensa en las cosas que llegaron a tu vida sin que las pidieras de manera desesperada. Cosas que simplemente aparecieron cuando ya casi habías dejado de buscarlas, cuando por alguna razón habías soltado la urgencia, cuando estabas enfocado en otra cosa y de pronto lo que querías apareció de la manera más inesperada. Eso también es un patrón, y ese patrón te está diciendo algo fundamental sobre cómo funciona el proceso de recibir. Hay una diferencia crítica entre desear y aferrarse. El deseo genuino tiene una ligereza, tiene claridad, tiene una dirección sin una tensión insoportable. El aferramiento tiene peso, tiene urgencia, tiene la crispación del que siente que sin eso no puede respirar. Y el aferramiento, aunque nace del mismo deseo, lo bloquea. Porque cuando te aferras a algo, cuando lo necesitas de manera desesperada para sentirte completo, estás afirmando a cada segundo que todavía no lo tienes. Y tu sistema, que es extraordinariamente fiel a lo que afirmas, construye realidad en consecuencia. Entonces, la primera corrección que necesitas hacer no es en las palabras del pedido, es en el estado desde el que pides. Y esa corrección no es fingir que no quieres lo que quieres. No es pretender indiferencia cuando en realidad sientes una necesidad profunda. Eso tampoco funciona porque la mente sabe la diferencia entre lo genuino y lo actuado. La corrección es algo diferente. Es moverse, gradualmente, desde la necesidad desesperada hacia la apertura confiada, desde el vacío que grita que le falta algo, hasta la plenitud que sabe que lo que le corresponde llegará.
¿Cómo se hace eso? Ese es el corazón de lo que quiero explorar contigo hoy. Porque no es tan simple como decir, confía en el proceso y esperar que algo cambie. La confianza genuina es un estado que se construye, y se construye de maneras muy específicas que voy a desglosar para ti. La primera de esas maneras es aprender a vivir en el presente como si ya tuvieras lo que quieres. No de manera irresponsable, no ignorando tu realidad actual, sino habitando la experiencia emocional de haberlo recibido. ¿Cómo te sentirías si lo que pides ya estuviera aquí? ¿Qué tipo de energía estarías irradiando? ¿Cómo cambiaría tu cuerpo, tu postura, tu tono de voz, tu manera de relacionarte con el día? Esa pregunta no es un ejercicio intelectual, es una práctica. Es la práctica de vivir desde el resultado que deseas, en lugar de vivir desde la ausencia de ese resultado. Porque cuando vives desde la ausencia, cuando cada pensamiento y cada conversación refuerzan la narrativa de lo que todavía no tienes, estás construyendo más ausencia. Pero cuando empiezas a habitar, aunque sea por momentos, la experiencia emocional de haberlo recibido, cuando permites que esa experiencia sea real en tu cuerpo, aunque todavía no sea real en tu circunstancia externa, algo cambia. Tu comportamiento cambia. Las oportunidades que notas cambian. Las conversaciones que tienes cambian. Las decisiones que tomas cambian. Y todas esas cosas, en conjunto, empiezan a mover la realidad en una dirección diferente. Esto no es ilusión. No es autoengaño. Es exactamente el mismo principio que opera cuando un atleta profesional visualiza su rendimiento antes de una competencia. El cerebro no distingue perfectamente entre una experiencia vivida en la realidad física y una experiencia vivida con suficiente intensidad en la imaginación. Los mismos circuitos neuronales se activan. Los mismos estados físicos se producen. Y esos estados físicos, esas respuestas concretas del cuerpo, tienen efectos reales en el rendimiento, en la disposición, en la manera en que se procesa la realidad. La segunda cosa que necesitas corregir en la manera en que pides es el lenguaje. No solo el lenguaje externo, el que usas cuando hablas con otros, sino el lenguaje interno, el que usas cuando piensas. Porque hay una diferencia enorme entre decir quiero tener dinero y tengo acceso a la abundancia, entre necesito una relación y estoy abierto a recibir amor, entre ojalá mejore mi salud y mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Estas no son solo diferencias semánticas, son diferencias en el estado que producen en quien las piensa o las dice. La primera versión de cada par contiene una declaración implícita de ausencia. Quiero implica que todavía no tengo. Necesito implica carencia. Ojalá implica incertidumbre, duda, posibilidad de que no ocurra. La segunda versión de cada par está formulada desde un estado diferente, desde una apertura, desde una posibilidad que ya existe, desde la afirmación de una capacidad o de una disponibilidad en lugar de una declaración de necesidad. Louise Hay enseñó durante décadas que el lenguaje que habitualmente usamos no describe nuestra realidad, la crea, y que cambiar el vocabulario con el que nos relacionamos con lo que queremos, especialmente en los momentos en que sentimos más urgencia o miedo, es uno de los actos más poderosos de transformación que existe. No porque las palabras tengan magia en sí mismas, sino porque las palabras producen estados emocionales, y los estados emocionales producen comportamientos, y los comportamientos producen resultados. Entonces, el ejercicio que te propongo es simple, pero exigente. Durante un día completo, presta atención a la manera en que te hablas a ti mismo sobre lo que quieres. Cada vez que notes que el lenguaje viene desde la carencia, desde la urgencia, desde la necesidad desesperada, detente y reformúlalo. No fingiendo que la situación es diferente a lo que es, no negando lo que sientes, sino eligiendo un lenguaje que oriente tu energía hacia la posibilidad en lugar de hacia el déficit. Todavía no tengo el trabajo que quiero. Puede convertirse en estoy en proceso de encontrar el trabajo que me corresponde. Nunca me alcanzan los ingresos. Puede convertirse en
Estoy aprendiendo a relacionarme con el dinero de una manera que me permite crecer. No consigo la pareja que quiero. Puede convertirse en me estoy preparando para recibir una conexión genuina. No son cambios que ocurren de un día para otro, pero son cambios que, practicados con consistencia, van recalibrando el estado interno desde el que actúas. Y ese estado interno es lo que determina todo lo demás. La tercera corrección fundamental tiene que ver con el permiso que te das o que no te das para recibir lo que pides. Porque hay algo que pocas personas consideran cuando se preguntan por qué lo que piden no llega: la posibilidad de que lo estén bloqueando ellas mismas. No con la intención consciente de bloquearlo, sino con una creencia profunda, instalada a menudo en la infancia, de que no merecen recibirlo. De que hay algo en ellas que hace que ese tipo de bien les esté prohibido. De que recibir demasiado es peligroso o egoísta o que alguien más va a sufrir por ello. Esas creencias son silenciosas. No aparecen de manera evidente en los pensamientos de superficie. Están mucho más adentro, en la programación básica sobre qué tipo de vida corresponde para alguien como ellas. Y mientras esas creencias estén operando, da igual el método que se use para pedir. Da igual la precisión con que se formule el deseo. Da igual la intensidad de la intención. Porque hay una parte de esa persona que está constantemente enviando la señal contraria. No soy digno, no es para mí. Cosas así no le pasan a gente como yo. Encontrar esas creencias requiere honestidad y requiere un poco de trabajo interno. Requiere hacerse preguntas que no son siempre cómodas. ¿Qué pasa cuando imagino que realmente tengo lo que pido? ¿Qué sensación aparece? ¿Hay algún miedo escondido detrás de ese deseo? ¿Qué pensaría mi familia o mi entorno si realmente lo tuviera? ¿Hay alguna parte de mí que siente que no se lo merece? Esas preguntas pueden revelar cosas sorprendentes. Personas que dicen querer dinero, pero que en el fondo asocian la riqueza con la pérdida de relaciones auténticas, porque en su entorno, quienes tenían más dinero eran percibidos como deshonestos o superficiales. Personas que dicen querer amor, pero que en el fondo temen la vulnerabilidad que el amor genuino requiere, porque aprendieron que abrir el corazón significa arriesgarse a un daño que ya vivieron. Personas que dicen querer éxito, pero que en el fondo sienten que brillar demasiado generará envidia o alejamiento de las personas que aman. Esos miedos ocultos, esas creencias que operan por debajo de la superficie, son las que realmente dirigen el resultado. Y mientras no se reconozcan, mientras no se trabajen, el pedido seguirá siendo saboteado desde adentro, aunque desde afuera todo parezca estar en orden. La cuarta corrección tiene que ver con la acción, porque hay una confusión muy común entre soltar la urgencia y no hacer nada. Y esa confusión lleva a algunas personas a interpretar este tipo de principios como una invitación a la pasividad, a pensar que si uno simplemente desea lo suficiente, si uno visualiza con suficiente claridad, si uno mantiene el estado emocional correcto, las cosas llegarán solas sin necesidad de ninguna acción. Eso no es así, y es importante decirlo con claridad. La apertura para recibir no reemplaza la acción, la precede y la acompaña. Lo que cambia cuando corriges la manera en que pides no es que dejas de actuar, cambia la calidad de tu acción. Actúas desde la inspiración en lugar de desde el miedo. Actúas desde la claridad en lugar de desde la desesperación. Actúas desde un estado en que tu discernimiento funciona mejor, en que puedes ver las oportunidades que antes el miedo hacía invisibles, en que tus decisiones tienen una calidad diferente porque no están contaminadas por la urgencia. La acción que nace del miedo tiene una calidad muy específica que los demás pueden sentir. Hay una tensión en ella, una necesidad de resultado que se percibe y que frecuentemente aleja exactamente lo que busca. El vendedor desesperado no vende. El candidato ansioso no convence. La persona que busca pareja desde la urgencia de no querer estar sola irradia exactamente esa urgencia, que produce en los demás el efecto contrario al deseado. La acción que nace de la apertura confiada tiene otra cualidad.
Hay en ella una fluidez, una presencia, una autenticidad que no tiene nada que demostrar y que precisamente por eso resulta irresistible. El vendedor que genuinamente cree en lo que ofrece y no necesita la venta para sobrevivir, emocionalmente cierra más ventas. El candidato que llega confiado en su valor sin necesitar desesperadamente que lo elijan genera más confianza. La persona que está construyendo su propia vida de manera plena y recibe el amor como una suma en lugar de como una necesidad atrae el tipo de amor que dura. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas usan de manera incorrecta y que por eso no les produce resultados: la visualización y las afirmaciones. Estas prácticas tienen un valor real cuando se hacen correctamente, pero cuando se hacen desde la carencia, desde la urgencia, cuando se repiten palabras de abundancia mientras por dentro reina la angustia, el efecto es mínimo o incluso contraproducente. Porque lo que el sistema registra no es el contenido de las palabras, sino el estado que las acompaña. Visualizar desde la carencia se ve así. Cierras los ojos, intentas imaginar la vida que quieres, pero cada imagen viene acompañada de la dolorosa comparación con lo que tienes ahora. Cada momento de la visualización está teñido por la conciencia aguda de la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Y esa brecha, ese contraste doloroso que acompaña la imagen, es exactamente lo que le comunicas a tu sistema. No el destino, la distancia del destino. Visualizar desde la apertura se ve así. Entras en un estado de calma primero. Permites que el cuerpo se relaje. Reduces la tensión del momento presente. Y desde ese estado de relativa calma, permites que la imagen del resultado deseado aparezca, no como un contraste doloroso con la realidad actual, sino como una posibilidad que ya existe en algún nivel, como algo que ya tiene lugar en el campo de lo posible, aunque todavía no en el campo de lo concreto. Y en esa imagen, lo que sientes no es la angustia de la distancia, sino algo más parecido a la familiaridad. Como si ya lo conocieras. Como si ya fuera tuyo de alguna manera. Esa diferencia en la calidad interna de la práctica produce resultados completamente diferentes. No porque la visualización en sí sea la que produce el resultado, sino porque produce un estado interno diferente. Y desde ese estado diferente, actúas de manera diferente. Notas cosas que antes no notabas. Tomas decisiones que antes no habrías tomado. Te comportas de maneras que generan respuestas diferentes en el entorno. Quiero hablar de algo que es fundamental y que mucha gente no considera. La calidad de lo que recibes depende de la calidad del espacio que has creado para recibirlo. Y crear ese espacio tiene un componente práctico que es mucho más concreto de lo que la gente imagina. Si pides abundancia económica, pero tu relación con el dinero que ya tienes es de descuido, de desorden, de no saber exactamente cuánto entra y cuánto sale, de gastar de manera impulsiva o de atesorar de manera ansiosa, estás creando un espacio que no es receptivo a la abundancia. Porque la manera en que tratas lo que ya tienes es el mensaje más claro que le das al mundo sobre cómo recibirías más. Si pides amor, pero tu relación contigo mismo es de crítica constante, de falta de cuidado, de ausencia de respeto hacia tus propias necesidades, estás creando un espacio que no es receptivo a la conexión amorosa. Porque la calidad de la relación que tenemos con nosotros mismos define la calidad de las relaciones que somos capaces de recibir. Si pides salud, pero tus hábitos cotidianos envían a tu cuerpo señales de descuido, de privación de sueño, de alimentación que no lo nutre, de movimiento que no hace, estás pidiendo con las palabras y rechazando con las acciones. Y el sistema que procesa tu pedido no escucha las palabras, observa las acciones. Esto no significa que necesites ser perfecto antes de recibir. No significa que tengas que resolver todos tus problemas antes de que la vida pueda darte lo que pides. Significa algo mucho más simple, que el espacio que creas con tus acciones cotidianas tiene que ser coherente con la realidad que dices querer. Tiene que haber al menos una dirección, aunque sea pequeña, entre lo que pides y lo que haces, porque la vida responde a la dirección,
no a la perfección. Un pequeño gesto de orden en tus finanzas ya es coherente con pedir abundancia. Un pequeño acto de cuidado hacia ti mismo ya es coherente con pedir amor. Un pequeño hábito de respeto hacia tu cuerpo ya es coherente con pedir salud. No tienes que hacer todo. Solo tienes que empezar a moverse en la dirección correcta y hacerlo desde un estado de apertura en lugar de desde el estado de urgencia y miedo que has estado usando hasta ahora. Hay otra cosa que quiero que entiendas, y es la diferencia entre pedir y exigir. Mucha gente que cree estar pidiendo, en realidad está exigiendo. No de manera consciente, no con las palabras, sino con la actitud de que si no llega en cierta forma y en cierto tiempo, algo está mal, algo está fallando, la práctica no funciona, el universo no responde, la vida no es justa. Esa actitud de exigencia, disfrazada de petición, tiene un efecto de cierre. Porque cuando exiges, cuando pones condiciones al cómo y al cuándo y al en qué forma, estás limitando los caminos por los que lo que quieres puede llegar. Estás diciéndole a la vida que solo aceptas la respuesta si viene en el paquete que tú especificaste. Y la vida, que tiene una creatividad para resolver las cosas que va mucho más allá de lo que tu mente puede planificar, a veces tiene disponible exactamente lo que necesitas, pero en una forma que no reconocerías si estuvieras demasiado enfocado en el paquete esperado. La apertura genuina para recibir significa exactamente eso, estar abierto. No solo al resultado deseado, sino a las formas en que ese resultado puede llegar. Estar dispuesto a ser sorprendido, a recibir lo que necesitas de maneras que no habrías podido anticipar, a reconocer la respuesta incluso cuando no viene en el formato que pediste. Y eso requiere una confianza que no se puede fabricar con voluntad. Tiene que surgir de la experiencia repetida de que la vida sí responde, de que el flujo existe, de que lo que se suelta con apertura regresa de maneras mejores de lo esperado. Esa confianza se construye de a poco, se construye con cada pequeña experiencia de haber soltado y haber recibido. Y por eso el primer paso no tiene que ser un acto de fe gigantesco. El primer paso puede ser pequeño, una pequeña cosa que pides desde la apertura, que sueltas sin urgencia y que observas con genuina curiosidad mientras esperas la respuesta. Hay una práctica concreta que quiero compartirte. No requiere nada especial, solo un momento de quietud y la disposición de hacer algo diferente a lo que has estado haciendo. La próxima vez que te encuentres pensando en algo que quieres y que todavía no tienes, en lugar de dejarte llevar por el ciclo habitual de urgencia y carencia, prueba esto: detente. Respira. Y en lugar de concentrarte en la ausencia de lo que quieres, concéntrate en el estado que sentirías si ya estuviera presente. No visualices el objeto o la situación en sí. Visualiza el estado emocional, la ligereza, la satisfacción, la tranquilidad, la alegría, el alivio. Lo que sea que sientas cuando imaginas que lo que querías ya llegó. Quédate en ese estado unos momentos. No minutos, no necesita ser una práctica larga. Unos momentos en que habitas genuinamente esa experiencia emocional. Y luego suéltalo. No con la tensión de quien espera resultado ansiosamente, sino con la ligereza de quien ha hecho lo que le correspondía hacer y ahora confía en que el proceso se completa. Después de eso, actúa. Haz lo que tengas que hacer en tu día, pero hazlo desde ese estado más liviano que acabas de tocar, aunque sea por un momento, y observa qué cambia en la calidad de tu día, en las oportunidades que aparecen, en las conversaciones que tienes, en las pequeñas sincronicidades que empiezan a ocurrir. Esas sincronicidades, esos momentos en que la vida parece cooperar de maneras inesperadas, son la respuesta al estado desde el que actúas. No son magia, son el resultado natural de operar desde una frecuencia diferente, de enviar señales diferentes al entorno, de estar presente de una manera diferente que abre posibilidades que antes estaban bloqueadas. Déjame hablarte también de la gratitud, porque es una de las herramientas más poderosas para cambiar el estado desde el que pides, y sin embargo, pocas personas la usan de manera realmente efectiva.
La gratitud que funciona no es la lista mecánica de cosas por las que hay que estar agradecido que se recita sin sentir. Es el contacto real, aunque sea breve, con el valor de lo que ya tienes. Cuando te detienes de verdad, cuando permites que algo que ya tienes en tu vida te toque emocionalmente, cuando sientes genuinamente el peso de tener aquello que alguien en algún lugar del mundo está deseando con la misma urgencia con que tú deseas lo que todavía no tienes, algo en tu sistema se recalibra. El estado de carencia retrocede un poco. El estado de suficiencia avanza. Y desde esa suficiencia, aunque sea parcial, aunque todavía haya cosas que faltan y que quieres tener, el pedido que sale ya tiene una calidad diferente. No es un pedido desde el vacío, es un pedido desde alguien que ya sabe lo que es recibir, que ya tiene evidencia de que la vida puede dar, que ya tiene un suelo de gratitud desde el que el deseo puede crecer sin la desesperación del que nunca ha tenido nada. La gratitud también tiene un efecto fisiológico que es real y medible. Cuando la sientes genuinamente, cuando permites que el reconocimiento de lo bueno que ya existe en tu vida sea una experiencia real en tu cuerpo, el sistema nervioso se regula. El cortisol, la hormona del estrés, disminuye. La capacidad de pensar con claridad aumenta. La creatividad mejora. La percepción de posibilidades se amplía. Y todo eso tiene un efecto directo en la calidad de las decisiones que tomas, en la manera en que te relacionas con el entorno, en los resultados que produces. Así que la gratitud no es solo una práctica espiritual, es también una estrategia muy práctica para mejorar el estado desde el que actúas. Y mejorar el estado desde el que actúas es mejorar la calidad de los resultados que obtienes. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el momento específico del pedido, porque hay momentos que son mejores que otros para hacer un pedido genuino. No en el sentido de que haya días del calendario que tengan más poder que otros, sino en el sentido de que el estado interno desde el que pides varía a lo largo del día, y algunos momentos naturalmente nos encuentran en un estado más receptivo, más calmo, más alineado. Muchas personas hacen sus pedidos en los peores momentos posibles, en el pico de la ansiedad, en el fondo del agotamiento, en el medio de una crisis, cuando el estado interno está en el punto de mayor tensión y menor claridad. Y esos son exactamente los momentos en que el pedido tiene menos calidad, porque el estado que lo acompaña es el de máxima urgencia y mínima apertura. Los mejores momentos para hacer un pedido genuino son los momentos de calma, justo antes de dormir, cuando el cuerpo está relajado y la mente empieza a desacelerarse, justo después de despertar, antes de que las preocupaciones del día empiecen a ocupar espacio. Después de una práctica de meditación o de cualquier actividad que te haya llevado a un estado de mayor tranquilidad. En esos momentos, el acceso al estado de apertura es más natural y el pedido que sale desde ahí tiene una calidad completamente diferente. Esto no significa que tengas que esperar el momento perfecto para querer lo que quieres. El deseo puede estar presente en cualquier momento. Pero si quieres hacer un pedido consciente, si quieres hacer el tipo de práctica que realmente mueve algo, elige un momento de calma para hacerlo. Prepara el terreno. Crea el estado. Y desde ahí, desde esa apertura que se siente diferente a la urgencia cotidiana, lanza el pedido. No como una súplica, como una declaración, como alguien que sabe que merece recibir, que está abierto a recibir, que recibe con gratitud y sin condiciones sobre la forma ni el tiempo. Hay también algo que quiero decirte sobre el dejar de pedir. No el dejar de querer, no el resignarse, no el rendirse, sino ese momento específico en que decides soltarlo, en que decides que has hecho tu parte y que ahora le corresponde al proceso completarse de la manera que corresponda. Ese momento de soltar, cuando es genuino, cuando no es solo una estrategia para obtener lo que quieres más rápido, sino una apertura real, tiene un efecto que muchas personas describen como casi inmediato. Es como si al soltar la tensión del control, al dejar de apretar con las manos lo que querías, el espacio que se crea por ese soltar fuera exactamente el que el resultado necesitaba para poder llegar. No como magia,
como física básica. No se puede llenar lo que ya está apretado, lo que ya está ocupado por la tensión del control. Solo se puede llenar lo que está abierto. Abrir. Ese es el movimiento. No empujar más, no intentar más, no ansiarse más. Abrir. Abrirse a recibir sin pedir permiso para merecerlo, porque el merecerlo no se pide. El merecerlo se declara, se asume, se vive desde adentro. Y cuando lo asumes desde adentro, el afuera no tarda en responder. Me abrí a recibir sin pedir permiso. Eso es lo que cambia todo. No la súplica, no la negociación, no la demostración de que lo mereces por todas las pruebas que has superado, sino la simple, profunda, silenciosa declaración de apertura. Estoy aquí, estoy disponible, estoy listo para recibir lo que me corresponde, en la forma que corresponda, en el tiempo que corresponda. Y lo recibo con gratitud y sin condiciones. Pruébalo. No como una técnica que aplicas esperando resultado inmediato, como una manera de ser diferente, como un estado que eliges cultivar, poco a poco, cada vez que te sorprendes pidiendo desde la carencia, cada vez que notas la urgencia, la tensión, la desesperación en el cómo pides, detente, respira y cambia el estado, moviéndote, aunque sea 1 centímetro, desde la urgencia hacia la apertura, desde la carencia hacia la suficiencia, desde el miedo hacia la confianza. Y ese centímetro, repetido cada vez que lo notas, repetido con paciencia y sin perfeccionismo, produce con el tiempo un movimiento que ya no se mide en centímetros. Se mide en la calidad de lo que llega a tu vida, en el tipo de resultados que empiezas a experimentar, en la manera en que las personas y las oportunidades empiezan a responder a una versión de ti que pide de manera diferente, que recibe de manera diferente, que se relaciona con la vida desde un lugar diferente al que tenías antes de entender esto. Deja de pedirlo como lo estabas pidiendo. Cambia el estado, abre el espacio y observa lo que llega. Existe una dimensión de este tema que todavía no hemos explorado y que es quizás la más íntima de todas, la relación entre lo que pides y lo que crees que eres. Porque detrás de cada pedido que haces hay una creencia implícita sobre tu identidad, sobre el tipo de persona que eres, sobre lo que una persona como tú puede tener, puede merecer, puede aspirar a recibir. Y muchas veces esa creencia es el verdadero obstáculo, no la técnica, no la formulación del deseo, no el momento en que lo pides, sino la imagen que tienes de ti mismo, la definición que has construido sobre quién eres y qué le corresponde a alguien así. Si en algún lugar profundo de ti existe la convicción de que eres una persona a quien le cuesta mucho, de que las cosas nunca te llegan fácil, de que siempre tienes que luchar el doble para obtener la mitad, esa convicción está operando constantemente como un filtro que distorsiona tanto tu percepción de las oportunidades como la calidad de lo que recibes. No porque la vida sea injusta con las personas que creen eso de sí mismas, sino porque esa creencia produce comportamientos, actitudes y disposiciones que se autoconfirman con el tiempo. La persona que cree que tiene que luchar el doble percibe los obstáculos como prueba de que tenía razón. La persona que cree que las cosas buenas no son para ella descarta o sabotea inconscientemente las oportunidades que llegan. La persona que se define como alguien a quien le falta algo fundamental interpreta cada nueva situación a través de ese lente, reforzando la narrativa una y otra vez. Cambiar la identidad desde la que pides es el trabajo más profundo y el más transformador. No cambia de un día para otro, pero empieza con una pregunta muy sencilla. ¿Quién sería yo si ya tuviera lo que pido? ¿Cómo pensaría esa persona? ¿Cómo se movería en el mundo? ¿Cómo hablaría consigo misma? ¿Qué creería sobre lo que merece y sobre lo que es posible para alguien como ella? Y luego, gradualmente, empieza a adoptar esos patrones de pensamiento y de comportamiento. No porque seas otra persona, sino porque estás ampliando la definición de quién eres para incluir también esa versión de ti mismo que ya ha recibido, que ya tiene, que ya es lo que quiere ser. Este proceso, que algunos llaman actuar como sí y otros llaman vivir desde el resultado, no es autoengaño.
Es exactamente lo que hace cualquier persona que logra un cambio real en su vida. Primero adopta la identidad de la persona que quiere ser, y desde esa identidad adopta los comportamientos que producen los resultados. El resultado no viene primero. Viene después de que la identidad y los comportamientos se han alineado. Piensa en alguien que ha perdido mucho peso. No lo perdió el día que decidió bajar de peso. Lo fue perdiendo con cada pequeña decisión cotidiana que tomó desde la identidad de alguien que cuida su cuerpo, no desde la identidad de alguien que está a dieta y espera el día en que pueda dejar de estarlo. La diferencia entre esas dos identidades produce diferencias radicales en los comportamientos y en los resultados. Lo mismo aplica a cualquier cosa que quieras recibir. Empieza a habitarte a ti mismo desde la identidad de alguien que ya merece lo que pide. No de manera arrogante, no de manera que ignore la realidad actual, sino de manera que no te pida permiso a nadie para considerar que lo que deseas también puede ser para ti. Otro elemento que pocas personas consideran es el de los intermediarios. Cuando pides algo, frecuentemente imaginas un camino muy específico por el que ese algo llegará. Y cuando ese camino no se abre de la manera esperada, interpretas eso como una señal de que el pedido no está siendo respondido. Cuando en realidad lo único que está pasando es que el camino que imaginaste no era el que la vida tenía disponible. Pero hay otros caminos que no estás viendo porque estás demasiado enfocado en el que ya imaginaste. La apertura genuina para recibir incluye también la apertura a los intermediarios inesperados, a que lo que pides llegue por personas que no esperabas, por situaciones que parecían obstáculos, por coincidencias que parecían accidentales, pero que resultaron ser exactamente el puente que necesitabas. Cuando desarrollas esa apertura, cuando dejas de estar tan apegado al cómo y te concentras en el qué, el mundo empieza a mostrarte caminos que antes no podías ver. Existe también algo muy concreto y muy práctico que contribuye enormemente a la calidad de tu apertura para recibir: el entorno físico en que vives. El espacio que habitas cotidianamente envía señales constantes a tu sistema sobre el nivel de abundancia, de orden, de cuidado que consideras normal para ti. Un espacio desordenado, descuidado, acumulado de cosas que ya no sirven pero que no has tenido el valor de soltar, es un entorno que reafirma una relación de apego al pasado, de resistencia al cambio, de bloqueo al flujo. Crear orden en tu espacio físico, soltar lo que ya no necesitas, cuidar el ambiente donde vives con la misma atención que le prestarías a un lugar que amas, tiene un efecto real en tu estado interno. No porque el desorden sea moralmente malo, ni porque el orden sea una garantía de éxito, sino porque el entorno que cuidas es el entorno que le dice a tu sistema: este espacio merece lo mejor. Esta vida merece atención y cuidado. Y desde esa disposición de cuidado, la recepción de lo nuevo tiene más espacio para ocurrir. Soltar lo que ya no sirve es una de las formas más poderosas de crear espacio para lo que quieres recibir. No solo en lo material, también en lo emocional, las relaciones que ya terminaron pero que sigues cargando en el resentimiento, los rencores que siguen ocupando energía aunque la situación que los generó ya quedó atrás, las identidades antiguas que ya no te representan pero que todavía defines como tuyas porque es lo que siempre fuiste. Todo eso ocupa lugar. Y el lugar que ocupa es el lugar que podría estar disponible para lo nuevo. Soltar no significa olvidar. No significa negar lo que viviste, ni minimizar lo que te costó. Significa reconocer que seguir cargando ese peso no te protege de nada, no te da nada, no te ayuda a construir lo que quieres construir. Significa elegir la ligereza, no porque los sentimientos no sean reales, sino porque tu presente merece más espacio que tu pasado. Y cuando sueltas de esa manera, cuando creas ese espacio tanto en el interior como en el exterior, la apertura para recibir se vuelve algo más que una intención. Se vuelve una realidad vivida en el cuerpo, en el entorno, en la manera en que te mueves por el mundo. Y desde esa realidad, lo que pides ya no tiene el mismo color que antes. Ya no viene de la desesperación, viene de la confianza,
Y la confianza, como ya sabes, es exactamente el estado que abre las puertas que la urgencia mantiene cerradas. Me abro a recibir sin pedir permiso. Esa frase, cuando la vives de verdad, cuando no es solo una frase, sino un estado que habitualmente eliges, cambia la textura completa de tu experiencia. Cambia lo que notas, cambia lo que atraes, cambia lo que eres capaz de recibir. Y todo lo que cambia en el interior, con el tiempo, se refleja con una fidelidad asombrosa en lo que aparece en el exterior. Esto es lo que estabas necesitando entender. No otra técnica, no otro método. El estado, la identidad, la apertura, la confianza que no espera permiso para existir. Eso es lo que lo cambia todo.